Estimada audiencia, una vez más en el programa Las Provincias También Existen, esta vez no como panelista o colaborador, sino ya como conductor, habida cuenta que el habitual conductor del programa y quien también lo creara, el doctor Horacio Bundischi, se tuvo que ausentar por una cuestión muy importante para él y en consecuencia yo voy a estar acá por 2 programas en su reemplazo, el que se hace en el día de la fecha y el otro el que viene el día lunes. Quiero nuevamente agradecer al personal que siempre nos acompaña, camarógrafo, director, filmador, también a Nicolás, que es el que está detrás de todo lo que tiene que ver con comunicaciones, computadoras, etcétera, y el anterior, Francisco Retamoso, que no lo había citado. Pues bien, decía que el doctor Bundischi se tuvo que ausentar porque tuvo que concurrir a un congreso nacional en la ciudad de La Plata referido a SCOL. SCOL básicamente una expresión escandinava que significa salud, significa alegría, significa impulso y otras cosas más. Es para celebrar o para brindar algún tipo de actividad o de gestión. En este caso, SCOL se dedica a la actividad del turismo. Es algo que lleva muchos años, al punto que el año que viene cumple el año 2027 cumple 40 años de existencia, siendo que el doctor Bundischi fue miembro fundador en aquella oportunidad. Y está previsto un próximo congreso también el año que viene aquí en la provincia, en la localidad de Corrientes, con la presencia de su actual presidente, que es de origen europeo. Es una actividad que propulsa, impulsa, se dedica a la actividad del turismo, hoy la famosa industria sin chimenea, que deja buenos ingresos y que hay que saber manejarlo y propiciarlo. Es entonces que por eso el doctor Bundischi, siempre inquieto y con las ganas que tiene de avanzar en distintos temas, entre ellos también tiene el SCOL, y por eso ha viajado para tomar contacto con sus colegas de distintas localidades de la provincia de Argentina y del mundo. Por otra parte, seguramente se tomará un tiempito para visitar su vieja facultad de Derecho, donde se recibiera, teniendo la edad de 20 años, algo que él siempre refiere con orgullo y que por eso precisamente siempre se lo destaca. Así que bueno, nosotros estaremos hoy con, digamos ya expertos en materia, como lo voy a destacar, en materias que tienen que ver con la logística, básicamente la logística en el transporte referido a puentes, rutas y otras actividades. El ingeniero Suárez, que bueno, va a ser un gusto tenerlo a Daniel Alejandro, hombre que ha trabajado mucho en la administración pública, en proyectos, y que también en su momento se destacó por su gran participación en la construcción e inauguración de la Costanera Sur aquí en la provincia de Corrientes. En aquella época yo era ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, pero como siempre decía, no me gustaba saludar con sombrero ajeno. Este emprendimiento se lo hizo de una unidad ejecutora que por cuestiones del préstamo se tuvo que instalar en el Ministerio de Hacienda, pero en definitiva la gestión fue la misma, fue única, y allí el ingeniero estuvo presente. Así que también el agradecimiento para él. Y bueno, me estoy despidiendo y seguramente trataremos de estar el lunes en el próximo programa. Muchas gracias.
Bien, estamos nuevamente en el aire. Habíamos hecho el editorial correspondiente y ahí anunciábamos, decíamos, de la presencia en este programa del ingeniero Daniel Alejandro Suárez, aquí presente, a quien le damos las gracias por venir a participar. Al mismo tiempo tenemos que agradecer a Francisco Retamoso, nuestro múltiple filmador, director, editor, compaginador del programa, y al colaborador también, a la trastienda de don Nicolás, que se encarga de las comunicaciones, los teléfonos, la computadora. Así que, bueno, a todo el equipo muchas gracias. Ya expliqué también en el editorial la ausencia del creador y habitual conductor, doctor Uniski, así que no hace falta repetirlo. Vamos directamente hoy sí a nuestro invitado. Nuestro invitado es el ingeniero Daniel Alejandro Suárez, ingeniero civil y en construcciones, ingeniero en proyectos de obras públicas y privadas, coordinador ejecutivo de unidad ejecutora, provincial que funcionaba en el Ministerio de Hacienda y Finanzas. No obstante, era muy fluido el contacto con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en ese entonces yo titular. Estuvo allí desde el 2002 al 2020 aproximadamente, responsable de programas con financiamiento internacional, un tema muy interesante, muy importante y intrincado, diría yo, para definirlo de alguna manera. También trabajó en varios posgrados, especialista en preparación y evaluación de proyectos de la Universidad Tecnológica Nacional, de la UTN, especialista en ingeniería ambiental de la UNE. También hizo trabajos de evaluaciones de proyectos de obra, de tránsitos viales, intervención en construcción costanera sur, esto lo estoy agregando yo, donde quiero destacar porque fue justamente en ese periodo, 2009, 2005, 2009, en el que yo fui ministro, en el que se completó y se terminó la costanera sur, se inauguró también, y en aquella oportunidad fue cuando yo creo nos conocimos y teníamos una comunicación permanente con motivo de estar la materia ligada entre el Ministerio de Hacienda, por la unidad esta a la que hacíamos referencia, y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Finalmente resultó una obra de gran envergadura e importancia y que hoy todos los correntinos la están disfrutando. Finalmente quiero destacar que la convocatoria del ingeniero Suárez se debió en esta oportunidad a la lectura que llegó a mis manos de una nota hecha por el diario Litoral el sábado, publicado el sábado 21 de febrero, o sea, muy reciente, en la que hace unas cuantas consideraciones sobre el particular, y es a lo que nos vamos a abocar en este programa. El ingeniero Suárez cita la fuente, porque también trabaja en esto hace tiempo, al ingeniero Benicio Simula del Chaco. Ha estado en este programa, hemos estado juntos también, participado en reuniones de la Federación Económica. De destacar que coincidentemente con esto, hará una semana se hizo una última reunión muy importante, sobre todo porque hubo representantes provinciales y municipales que tienen que ver en el sentido de ser la autoridad que se debe encargar de impulsar y avanzar en esta temática. Pues bien, ingeniero, la primera pregunta tiene que ver un poco, o pasa porque el título de la nota habla de "el segundo puente no traerá alivio inmediato". Con lo cual, si ya tenemos un problema, al que también se va a referir luego, que es los inconvenientes que se presentan casi a diario en el puente General Belgrano, si a ella le agregamos que el segundo puente no traerá soluciones inmediatas, evidentemente vamos a estar en una situación de gravedad importante. Y ello tiene que ver con la situación de transitabilidad del corredor del puente General Belgrano, que es el primer tema que invito a que haga referencia, ingeniero.
¿Por qué afirmo en esa nota que no traerá soluciones inmediatas? Porque hoy el tránsito liviano va desde el baricentro de la ciudad de Corrientes a Resistencia por cuestiones de trabajo. Y la ubicación del segundo puente con la bajada cerca del puente del Riachuelo, haría que los costos generalizados de viaje de quienes tienen que manejarse por ese segundo puente incrementaran, es decir, los costos económicos. Con lo cual, de alguna manera, no va a derivar tránsito de ese tránsito liviano que es el tránsito interurbano de todos los días entre Corrientes y Resistencia. Eso quiere decir que el aumento del parque automotor y el crecimiento vegetativo de la población va a aumentar la cantidad de vehículos en circulación y de alguna manera es como que le estamos incrementando vehículos a una oferta que está estable, que es la del Puente General Belgrano. Claro. En consecuencia hay un aumento de ese problema de congestionamiento y de transitabilidad que va a ir increciendo en la medida en la cual no esté el segundo puente. Cuando esté el segundo puente, lo que va a salir va a ser el transporte de carga, pero no ese transporte que hoy ya congestiona el puente, que es el transporte vehículos liviano. pesados, camiones, Vehículos colectivos. pesados, camiones y colectivos van a ir por el segundo puente. De alguna manera los vehículos que vengan por las rutas nacionales, la ruta 12, accedería al segundo puente directamente para trasladarse de este a oeste. Pero nosotros tenemos un problema, el segundo puente, ¿cuándo va a estar? ¿Cuándo vamos a tener el segundo puente? Preguntémonos con optimismo yo digo de 5 a 10 años. Y ya llevamos 30 ingenieros desde que se empezaron, digamos, las negociaciones para elaborar el primer proyecto, que luego fue dejado de lado y se avanzó en un nuevo proyecto, pero todavía no se puede concretar. Y yo avisoro que hay ciertas, y ese es un poco el llamado, y fue un poco mi propuesta en la reunión de la Federación Económica, a que las autoridades se aboquen a tomar conocimiento del estado de situación y de las eventuales situaciones. Porque hubo una noticia que salió hace muy poquito, en un medio escrito también, donde el actual ministro decía, de Obras y Servicios Públicos de la provincia, decía que se debe avanzar en la ejecución o en el trámite de concretar los préstamos que se debieran hacer. Esto a mí me sorprendió porque yo tengo entendido que hay un préstamo del BID otorgado que está demorado por una cuestión ambiental, de estudios de audiencias ambientales, en una disputa o una discusión ahí entre la provincia y la nación, que fue prorrogado por un año a principio del año pasado y venció ya este año. Ese es un crédito de 700 millones de dólares, que si bien no va a ser aplicado en su totalidad, creo que está previsto para el segundo puente un 350 millones de dólares, tomando ese crédito, que es importante porque tiene creo que 7 años de plazo de gracia, tiene una tasa de interés interesante, podríamos hacer lo que sugiere el ingeniero Simula, que yo también comparto, y que estaba previsto en la mecánica del primer proyecto que se organizó, en hacer el puente a través de la intervención de la concesión pública o la intervención pública-privada, como se llama ahora, en la que el privado debería invertir aproximadamente un 80-75% del total de la inversión, y este crédito sería un aporte del gobierno del Estado nacional, en este caso, también puede ser provincial, completaría el 100% del valor, que hasta hace un tiempo estábamos hablando de 800, $1 millón, de 800.000, $1 millón de dólares. Hoy no sabemos, habría que reevaluar todo eso, sería parte del trabajo, pero ahí estaría la solución. Pero también ahí tienen que estar las autoridades, gestando y gestionando, antes sobre todo las autoridades nacionales,
y coincidiría con la política de no ejecución de obra pública a cargo del presupuesto nacional. Pero en este caso, invirtiendo el privado e invirtiendo un crédito, yo creo que esta podría ser la solución. Bueno, y la pregunta es, y mientras tanto, ¿qué hacemos con el tránsito? Y bueno, y ahí se viene acá mi nota, en la digamos, nota decía, porque más auto, más demora, más riesgo. Así es. Seguimos pensando en un horizonte de 5 a 6 años como optimista, diríamos, y en ese tiempo 5 o 6 años para concluir o para empezar. Bueno, ahí estamos. Si estamos hablando de que para sacar el tránsito pesado tiene que estar funcionando el puente. Con lo cual hablamos de un puente operando. Es decir, hablo de una obra que en la expectativa tiene 4 a 5 años de ejecución. Ahí está, y si todavía estamos en un proceso de conseguir el financiamiento, quizá lleve 2 o 3 años más, estábamos hablando de un horizonte de 6, 7 años, con lo cual el agravamiento en ese tiempo del tránsito y el congestionamiento del tránsito va a ser muy importante. Ya hoy hay un congestionamiento en el corredor, porque yo estoy hablando de un corredor que nace en la rotonda de la Virgen de Itatí, cruza el puente General Belgrano hasta la ruta, hasta el peaje, después del peaje hasta la rotonda del peaje con la ruta provincial 63. ¿Por qué? Porque el congestionamiento se produce por efecto del ingreso de los camiones por la ruta nacional 12, que lo hacen desde la rotonda de la Virgen. Es decir, que a partir de ahí comienza a utilizarse la calzada central de la avenida 3 de Abril para un tránsito pesado que viene por una ruta nacional. Calzada que, al ser una vialidad urbana, no está pensado ni diseñado para ese tipo de carga. Hay distintas fuentes de información, sí, que hablan de que actualmente transitan diariamente por el puente entre 20 y 25 mil vehículos. ¿Habría algún cálculo aproximado, estimado, de cuántos vehículos serían dentro de 5 o 6 años? Bueno, la tasa de crecimiento del parque vial automotor va a ir dando ese número con aproximación. Suele ser de 2 a 3%, anual, con lo cual eso va dando una idea de acá a 8 años cuánto tendríamos de congestionamiento vehicular. Haciendo números redondos, 5 por, y haciendo por 15, por 3, 15% más. Es decir, si ya está congestionado, agregar esa cantidad de vehículos, de los cuales ahí está repartido entre vehículos de carga, transporte liviano, transporte de pasajeros. Es decir, va a llegar un momento en el cual el congestionamiento va a ser mucho más problemático, los costos generalizados de viaje van a aumentar, los tiempos van a ser mucho mayores y los riesgos van a ser muy importantes, porque en la medida que aumentan los vehículos, aumentan los riesgos. Estamos recargando una vía y en la medida que yo recargue más automóviles, como dice la nota, más automóviles, más problemas. Más problemas, más riesgos, claro, más inconvenientes. Eso diríamos, nos plantea creo yo, la disyuntiva de tratar de mitigar esos impactos. No los vamos a poder evitar, pero hay que tratar de mitigar, porque uno no puede prohibir la circulación por una vía nacional, no corresponde. Entonces hay que buscar mitigar esos efectos. Esto no cada una de esas mitigaciones representa un beneficio social, porque habiendo más vehículos, estando más congestionados, habiendo mayores deterioro del parque automotor por la lógica envejecimiento o vetustez del parque, hay mayores posibilidades de que ocurran accidentes, y cada uno de esos accidentes representan costos para la sociedad, costos en servicios públicos, en servicios de salud pública, en servicios de policía, en todo lo que lleva un costo social de un accidente de tránsito, que viendo la estadística uno puede estimar
la cantidad o las probabilidades de esos accidentes que se pueden evitar con estas medidas. Es decir, que tiene un beneficio económico para la sociedad, porque muchas veces nos preguntamos, sí, ¿de dónde saco la plata? No, a veces no es de dónde saco la plata, sino a veces de dónde evito los costos que tengo que pagar como Estado. Es decir, acá se trata de costos evitados, no de beneficios, que es lo que debe interesarle al gobernante porque hace al beneficio social. Exacto. Todos los contribuyentes deben pagar ese servicio de salud, deben pagar ese servicio de la policía, deben pagar ese servicio de pericia. Entonces, de alguna manera está beneficiando a la sociedad este tipo de medidas. Exacto, entiendo. Lo que buscamos, lo que yo busco a través de esta nota es, a partir del trabajo que hizo la Facultad de Ingeniería con el ingeniero Benicio Címbula, donde un poco diagnosticaba esta situación, poner en hechos con medidas estructurales y no estructurales las posibles soluciones para ese diagnóstico. Hablando de soluciones, esto no está, digamos, se me ocurre ahora, lo pienso siempre, pero bueno, existe como un mito, por decir así, de qué ocurre si llega a estar interrumpido el puente por una buena cantidad de tiempo, sí. No digamos que se cae, porque eso es otra cosa, pero hay un inconveniente de 15, 20, 30 días. ¿Existe alguna alternativa de cruce o no? No, no hay. Entonces definitivamente ya tenemos que decir que no hay. Que si hay inconveniente con el General Belgrano, quedamos desconectados. Claro, pero pongámonos en escenario para que se entienda, porque si no les parece que afirmamos una cosa que no tiene una explicación, y tiene una explicación lógica. Si llega a salir de servicio el puente, pueden ser, hoy hay dos motivos principales que pueden incidir sobre la estructura del puente para sacarlo de servicio. Sacarlo de servicio puede ser porque no se pueda transitar, porque baje o descienda más un tramo del otro, y entonces el salto que queda entre un tramo y un otro impide que pase un vehículo. No necesariamente es que caiga el puente. Sacarlo de servicio puede ser que se desvíe el tablero por el impacto de una barcaza en la pila del puente que hoy no tiene las defensas, por ejemplo. Sacarlo de servicio puede ocurrir cuando por algún motivo un camión, cualquiera sea, ya sea por un accidente o por un impacto o por algún motivo, choque contra alguno de los jovenques y provoque un descenso o un deterioro de la parte estructural del puente. Esas dos situaciones nos ponen en el escenario de, como usted bien dijo, de tener 27.000 vehículos que no pueden pasar de un lado al otro. ¿De qué manera cruzamos 27.000 vehículos por el río Paraná? No existe forma ni infraestructura para cruzar. Sí, no hay balsas, no hay forma. Pero... no hay, es imposible, o sea, ni por más que nos pongamos en toda a poder intentar con remolcadores, con ferry, no hay forma de pasar 20.000 vehículos. Es decir, que el escenario es importante en cuanto a esas dos cuestiones que son fundamentales: tener las defensas debajo del puente y tener arriba las protecciones para los jovenques. Ese es un tema que yo también hace rato lo cito, lo nombro, pero no escucho respuestas. Estaba previsto y se licitó el recambio de las defensas, porque como todos vemos, las defensas hoy están separadas de las columnas del puente, claro, que es una técnica vieja, y la idea es que las defensas sean unas abrazaderas, que abracen los pilotes, los pilares. Tengo entendido que esa licitación se complicó administrativa, judicialmente, y nunca se avanzó, y el puente quedó con las defensas viejas, originales, y en algún momento se habló de la existencia de reactivar ese trámite a través de una nueva licitación o una nueva contratación, pero después nunca más se supo. Y lo cierto es que hoy tenemos este problema, que inclusive Prefectura tiene que andar desarmando los trenes de barcaza, agua arriba y agua abajo. Usted me dio pie a otra cuestión. Sí. Eso es un costo. Eso es un costo. Eso tiene que ver el impacto totalmente económico, es un alto costo. Entonces yo, frente al no haber ejecutado una obra de defensa que tiene una inversión inicial importante y que puede estar licitado, estoy permanentemente teniendo un flujo de pérdida de costo
por pasar menos cantidad de barcazas, tener que dar una maniobra de ir, poner un remolcador y volver en cada cruce del puente. Usted acaba de decir una cosa que tiene un costo que hay que evitar, y se evita con esas obras. Con esa. Ahora, si yo sumo desde el momento en el cual tenía que estar esa defensa licitada y ejecutada, al momento de hoy, y le pido los datos a prefectura de la cantidad de veces que tuvo que hacer esa maniobra los barcos, le estoy trasladando ese costo de alguna manera al traslado en la hidrovía de los productos de bienes y servicios que vienen por ese barco y que inciden sobre el costo final de esos productos y servicios que llegan al puerto, porque Exacto. ya no llegan con el mismo valor. Entonces hay Más la un demora. costo más la demora, entonces hay un costo para la sociedad de esa no ejecución de esa obra trascendente para el puente. A eso yo apuntaba con respecto a que cada una de estas medidas tiene un resultado económico. Exactamente. Estimado Francisco, vamos a un corte y regresamos. Llegó Tienda Más Banco, la nueva plataforma comercial pensada para vos. Fácil, rápido y seguro. Disfrutá de envíos gratis en productos seleccionados. Comprá desde la comodidad de tu casa y aprovechá las cuotas sin interés con tus tarjetas del banco. Y además, Tienda Más Banco llega con una promo imperdible. Comprá lo que quieras en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa y con un 10% de descuento sin tope de reintegro. Ingresá en www.tiendamasbanco.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Banco, cada vez más cerca. El otro tema, justamente relacionado con esto, en el escrito elaborado por el ingeniero Suárez aparece un título que habla de propuestas, porque no todo es plantear problemas, sino trae propuestas, como es la creación de una unidad de coordinación del corredor del puente. Claro, esa unidad de coordinación, hay condiciones que son necesarias y suficientes. Esta condición es necesaria. Sin esta condición, todo el resto de las medidas no se pueden llevar adelante, porque es la que va a administrar la transitabilidad en el puente, tomando las medidas de normativas y que correspondan a cada estado para mejorar la transitabilidad. Y lo tiene que hacer desde esta unidad. Entonces, la conformación de la unidad, que es una unidad de coordinación para mejorar la transitabilidad entre los organismos que están hoy operando sobre el puente Belgrano, es fundamental. La Dirección Nacional de Vialidad, que es la que tiene la jurisdicción sobre el puente, las policías provinciales de los dos lados, las direcciones o los controles provinciales de rentas, las cuestiones de la Gendarmería Nacional de Seguridad, todo están, digamos, operando Senasa, sobre el puente. veo acá en el listado, Agencia Nacional, de Seguridad Vial, es decir, y eventualmente los otros organismos que pudieran estar de fibra óptica y otras cuestiones de los servicios de sanidad y los servicios de ambulancias, supongo. Entonces, todos esos organismos operan sobre el puente generando una demora, cada uno interceptando la llegada de los autos y que deben concentrarse en un solo lugar y operar de una sola manera. Exacto. Si eso se concentra a un lado posible, que en este caso no es posible el lado de Corrientes por la cuestión urbana, deberían operar en un solo lugar y hacer los controles unificados. Eso reduciría los costos operativos. Imagínese usted tener concentrado en un solo lugar donde se controle toda la reducción que tiene, por ejemplo, en costo de control de la policía, 2 veces que le controlen la documentación, que le pida el chaco, que le pida que le controlen la carga, una vez que controlen la carga y no que le controlen una carga de un lado y después le controlen el otro, que le controlen es decir, la concentración que sería del lado del Chaco, al costado del peaje, yendo en dirección este-oeste sobre la margen derecha, en la fracción que queda entre la ruta 63 y la ruta nacional 16, sería el lugar ideal ahí, con un control de cargas inclusive para el transporte pesado. Pero yo quería referirme a cómo sería el tratamiento del transporte pesado, porque el transporte de carga es el que más accidentes ha provocado en el puente y es el que provocaría mayores demoras, no por la velocidad de circulación, sino por
la distancia de frenado que tiene que tener un vehículo de carga. Hoy los vehículos de carga van a 140, 150 por hora, sin problema. La cuestión está en la distancia de frenado que necesita un vehículo por la masa y la inercia que lleva. Y entonces allí es donde se plantea las diferentes demoras que tiene que tener la circulación de un vehículo pesado y otros porque van a veces en caravana, en otra. Igual que la relación peso-potencia. Igual la relación peso-potencia para subir, con lo cual no debe haber una obstrucción en la subida del puente. Lo dice el trabajo del ingeniero Simula, que el parar, frenar y volver a romper la inercia de un transporte pesado tarda mucho más que si viene en una circulación fluida a la velocidad de onda verde y no tiene ninguna detención de este lado de corriente, que es lo que está ocurriendo. Entonces, para eso yo planteo hacer los controles de carga antes del puente. Entiendo. Crear en esa unidad una unidad de monitoreo y control que reciba la información desde los controles de carga y que desde los controles de carga permita por algún sistema de radares tener registrado que ya fueron revisados y el vehículo, una vez que ingrese al corredor de corriente desde la rotonda de la Virgen por la avenida Ferré, Independencia y 3 de Abril, siga la circulación hacia el puente y sea controlado, o sea, no controlado, haya transmitido y sea habilitado a pasar sin peaje. No más controles, digamos. No más controles. Claro. Eliminar el peaje. Y del otro lado estarían entonces 3 posibilidades. Hay 2 estaciones, yo lo muestro acá. Hay 2 estaciones de pesaje del lado de corriente sobre la Ruta Nacional 12, viniendo de Misiones y del sur y una tercera que habría que poner por la Dirección Provincial de Vialidad, porque es ruta provincial, sobre la Ruta 5. De paso serviría para también el control de la Ruta 5. Exacto. Que es una de las rutas principales ahora. Nueva. Entonces ahí se haría el control de cargas, inclusive el control de documentación y la posibilidad del pago del telepeaje directo del camión. Estaría hecho el control acá, transmitiría ese control a la base que está del otro lado, que recibiría ya la habilitación y pasaría a través de su radar a un sistema de pantalla que estaría habilitando la patente y el camión que está habilitado para circular. De ahí el camión saldría, entraría por la 3 de Abril, circularía con la onda verde de 50 km por hora, pasaría al otro lado del puente, llegaría al otro lado y pasaría directamente en un sistema free flow o peaje libre. Telepeaje o telepeaje libre. ¿Qué ocurre con el camión que no pasa o que esquiva o que evita este pesaje? Llegaría, pasaría y al llegar allá habría que hacer una dársena separada, lo sacarían de la dársena hacia, en este sector, una playón de pesaje, entraría acá, se le controlaría toda la carga y en caso de que no saldría por la ruta provincial 66 a una rotonda, de manera de no interrumpir el flujo por la 16 para retomar de acá para acá. De modo que no hubiera una interrupción en la salida del camión al flujo vehicular que viene por el. Con ellos estaría, por un lado, solucionando o previendo inconvenientes en el puente propiamente dicho, pero también en las rutas que al futuro, siguiendo el viaje, esos camiones deberían transitar. Deberían transitar, exactamente, porque el transporte de carga tiene un tema. El 20% nomás del transporte de carga produce casi un daño de un 46% más en el paquete estructural de una ruta. Al contrario de la capacidad de carga estática, de una capacidad de carga de una losa, la ruta funciona como un efecto de fatiga, digamos. El permanente paso del vehículo es el que va haciendo funcionar a la base y subbase de un pavimento o de una carpeta. Con lo cual la intensidad de circulación de vehículos es lo que va provocando la mayor o menor vida útil de la carpeta de rodamiento o de la ruta. Claro. Entonces, la intensificación de ingreso de estos vehículos pesados viniendo de ruta nacional sobre las calzadas centrales de la 3 de Abril
hacen que la calzada central de la 3 de abril trabaje como una ruta nacional. Exacto. No como una vialidad urbana. Está pensado para una vialidad urbana y está recibiendo cargas con una intensidad de tránsito que para el cual no estaba previsto. Ergo, el año pasado hubo intervenciones de la vialidad provincial y la municipalidad en arreglos de bacheo de toda la franja central que fueron a costo del contribuyente correntino, cuando deberían estar incluidas en un convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes que compense esos costos entre tantas variantes que debe haber. ¿Seguro? Eso está establecido en todos los cruces de las rutas nacionales o jurisdicciones de ciudades, porque hay muchos casos. Entonces hay una manera, diríamos, de acordar eso. Eso tiene que estar, por eso es importante esa unidad de coordinación donde estén todos los organismos y se compatibilice las mejores medidas para mejorar la transitabilidad. ¿Qué hacemos, ingeniero, con el transporte y tránsito de cargas peligrosas? Yo siempre saco un ejemplo y digo, no libre del accidente de 2 camiones cisterna de combustible en Artigas y Ferré con una estación de servicio de un lado y un hospital de niños a una cuadra. Sí. Bueno, lo primero que hay que hacer es en estos controles de carga protocolizar cómo debe venir el camión, qué carga lleva, y de acuerdo a eso tener las advertencias a bomberos y a los lugares y policía que el camión comienza a pasar a circular con ese transporte de carga peligrosa, estando previsto también que de acuerdo al tipo de carga tenemos distintos elementos ignífugos que tienen que para extinguir ese fuego, con lo cual debe haber una preparación ahí y ese costo, porque mientras yo esté en las avenidas urbanas, digamos, o esté acá, yo tengo alguna posibilidad pero una vez que esté en el puente, lo que puedo provocar acá es un desastre, con lo cual es muy importante que el control de ese camión tenga todos los controles y las restricciones necesarias para circular. Bien. Estamos hablando de que cuando entramos al puente, entramos en una zona en la cual no puede haber, por el daño que puede provocar. Usted piense que la otra vez en el accidente que hubo el año pasado con el camión, cuando se rompió, se descompuso o no tenía el sistema de seguridad del doble freno, provocó la muerte de una persona, estuvo 7 horas el puente cerrado y hubo un congestionamiento que llegó hasta Artigas de la ciudad de Corrientes. Por lo cual hubo 6 horas de una cola de autos parados desde el lado del Chaco a todo el puente para arriba hasta abajo. Y todo el costo por molestia de toda esa gente que estuvo 7 horas parado ahí. Es decir, es muy importante el control de las cargas. Exacto. Bien, mi estimado Francisco, vamos a un corte y luego unas pequeñas conclusiones porque el tiempo nos está agotando. Bien, estamos de nuevo con el ingeniero Suárez, que nos está haciendo algo novedoso, aunque para los que estamos en el tema algo ya manejamos, pero que es importante publicitarlo, sacarlo al aire, para que sobre todo la gente que debe manejar estas cuestiones se interese y conozca, porque muchas veces hay desconocimiento, como digo yo. Entonces es importante la publicidad de estos temas a través de programas como este que se dedican a estas cuestiones. Sí, ingeniero, seguimos escuchando. Yo quiero decirle que todas estas medidas que están acá son mejorables y discutibles y debatibles. Que hay que debatirlas porque se puede mejorar, como usted dijo bien, con los expertos,
Hay expertos en transitabilidad en la facultad, en la UNE, el ingeniero Vinicio Simula, el ingeniero Role Viaín, gente que está en el tema del tránsito, gente que conoce. Entonces, si yo he sacado este trabajo, diríamos, este escrito en base a una fuente que era la de la transitabilidad del puente Belgrano, el ingeniero Simula, es necesario también discutir estas propuestas, porque cada una de estas propuestas tiene en su intríngulis distintas situaciones. Por ejemplo, el transporte de carga, hoy pasar con un 20% más de el transporte de carga, por lo general, el transporte a granel de carga es el que más excede las normas, diríamos, porque no tiene tanto control como el transporte que viene. Esas situaciones, diríamos, de los transportes y de los controles tienen que hacerse cumplir. En la zona del puente General Belgrano tiene que terminarse las cuestiones de no controles estrictos, muy estrictos, porque las consecuencias que podemos tener para Corrientes son, ya lo vimos, 20.000 o 27.000 vehículos parados y el flujo vehicular cerrado a un lado al otro. Estamos en un embudo, diríamos, en el cual tenemos que como restringir y ser mucho más exigentes en el cumplimiento de las normas. Perdón, antes que me olvide, digamos, en algún tramo de la lectura de su trabajo, ingeniero, excelente por otro lado, pude enterarme o escuchar, saber de la posibilidad de medios alternativos de cruce o de soluciones alternativas de cruce de los vehículos que normalmente transitan por el puente. Bueno, yo creo que en algún momento, con el panorama que tenemos de congestionamiento, vamos a tener que optimizar el sistema del transporte público. Vamos a tener que llegar a un sistema de transporte público que sea competitivo con el transporte de un vehículo particular, que tenga mucho mejores condiciones o iguales condiciones y que sea económicamente más conveniente. Claro, de modo de desalentar el uso de los vehículos si no fuera absolutamente necesario. Desalentar con medidas a favor del usuario, digamos. Por ejemplo, hoy del transporte liviano, del transporte de vehículos que cruzan la Resistencia, creo que los principales puntos por cuestiones de trabajo son las universidades, la Universidad Tecnológica Nacional, la UNE y el Centro de Resistencia, poniendo paradas con mejores condiciones, inclusive con aire acondicionado, con mejores comodidades, transporte público también en esas condiciones y que lleguen hasta esos lugares. Uno estaría sumando a ese transporte público los usuarios que irían en transporte privado, con lo cual podría ser rentable la posibilidad de esa mejora del transporte, porque también estoy hablando de condiciones de aumento de costo para mejorar el servicio, pero tiene un aumento de la demanda al traer por esa mejora del servicio nuevos usuarios. Es decir, pensar eso es muy importante, porque estaríamos sacando un importante flujo vehicular de todos los días. Eso es un transporte interurbano que está todos los días, de lunes a viernes, yendo y viniendo de Resistencia a Corrientes. Yo no es que quiera ser crítico, por decirlo, ¿no? Pero veo permanentemente, sobre todo cuando hay situaciones de paros sindicales, que en Buenos Aires surge que la gente toma un colectivo, ese colectivo lo conecta con un tren y el tren lo vuelve a tomar a otro colectivo. O sea, la comodidad, es cierto, es importante, pero no siempre podemos todos vivir en Córdoba y Junín, por decir de alguna manera, ¿no? Es así. Entonces, algún sacrificio, algún aporte tiene que haber. Yo me imaginaba decir un cable carril cruzando el puente de dimensiones importantes, con mucha frecuencia, para llevar y traer pasajeros de una costa a otra, donde se retome el servicio de colectivo, por ejemplo. Sí. Bueno, eso habría que estudiarlo, digamos. Y lo otro también sumaría porque si con que se saque un porcentaje de esos 17.000, 18.000 vehículos,
contribuiría muchísimo a la circulación de la transitabilidad. Y donde a veces viaja una persona. A veces viaja una persona. Entonces por ahí hay incentivos con el peaje, de que hay lugares donde en un auto tienen que viajar, cuando viajan más de 4 personas, tiene una disminución el peaje, cuando viaja una persona es mucho más caro. Entonces hay distintos mecanismos que pueden favorecer a que haya menor circulación de vehículos sobre el puente con esos incentivos económicos, digamos. Y esa posibilidad en algún momento nos la vamos a tener que plantear, porque no estamos lejos de esas cuestiones, así como al paso que vamos es así. Yo me acuerdo cuando habíamos iniciado esta movida hace cuántos años con el doctor Unicki, hablamos del cabildo abierto para la construcción del segundo puente, claro. Chaco Corrientes, pero luego a mí se me ocurrió agregarle al título y preservación del Belgrano, porque evidentemente totalmente es lo que tenemos, es lo que tenemos, y tenemos que preservarlo, porque si no sabemos cuándo va a venir el segundo puente, estamos, diríamos, en un escenario de necesidad de preservar el Belgrano y de tratar de operar, que se opere de la mejor manera posible. Sí, el Belgrano ya tiene sus años, no quiero decir con esto que todo anciano va a morir, pero necesariamente una buena maquillada, un buen retoque, un buen refuerzo a su estructura, o ven que sobre todo, como se dice, revisar los pilares, los pilotes, se impone casi inmediatamente. Sí, hay un programa de mantenimiento y de obras de reparaciones que tiene Vialidad Nacional, de acuerdo al tipo de estructura del puente General Belgrano y a la característica del puente, que se tiene que cumplir, diríamos. No sé si lo hacen en el tiempo, pero el año pasado se hizo el cambio de las juntas. De las juntas de este lado, del lado de la autovía del Chaco, y creo que tienen programado otras medidas, digamos, que hacen al mantenimiento del puente, y eso, por supuesto, es fundamental, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo que puede ocasionar la salida de servicio del puente, así que creo que en eso no se puede distraer la nación en cuanto a otorgarle el presupuesto a Vialidad Nacional para... Claro, pero esa también es otra historia que yo no la tengo clara, siempre me prometo estudiarla y no lo hago. El tema del cobro del peaje. ¿No se podría hacer un subpeaje para el mantenimiento del puente y no incluirlo dentro de la masa que ingresa como peaje por el tránsito de la ruta? Claro. Y ahí destinar una partecita para el puente, que no sé si bueno, eso sería un estudio de la tarifaria. O sea, tendría que ir incluido en el mismo peaje ese adicional, o estudiar la tarifa, diríamos, porque sí o sí los costos de mantenimiento van a ir en aumento, y van a ir más en aumento cuando más haya flujo vehicular, porque el desgaste es mayor, y en consecuencia es la lógica que con el peaje y ese aumento del vehículo tuviera la posibilidad de financiar ese incremento del mantenimiento. Pero si así no fuera y hubiera un diferencial entre lo que sale el costo de los materiales y de reponer este tipo de equipo con respecto al incremento en pesos de lo otro, por decirlo, algo puede ser un bien transable como lo es y el otro es un bien nacional, habría que compensar esa diferencia, porque si no en algún momento va a quedar desfasado y los tiempos del mantenimiento se van a ir extendiendo, provocando mayores costos. Porque cuando yo paso de lo que tengo programado en mi mantenimiento y me demoro, voy generando otros inconvenientes, que después al final pueden terminar teniendo que reforzar presupuestariamente para poder dar una solución de fondo. Es decir, estoy haciendo un diferencial entre lo que representa el costo de mantener algo que es un bien dolarizado frente al aporte que yo hago con el incremento del peaje, que lo estoy haciendo en pesos. Y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta.
Por eso también yo creo, y esto ya viendo, tomando un poco los conceptos de lo que dijo el ingeniero Simuna en su nota el otro día, que posiblemente haya que hacer una ecuación entre el puente nuevo y el viejo para poder tener una ecuación económica financiera que cierre la nueva inversión del puente. Pero eso es una materia de estudio, como usted dijo, con la participación pública-privada. Sería bueno que se empiece. Y eso es lo que hay que hacerlo, porque si no, no vamos a salir nunca. Si no tenemos la solución económica, no se va a poder ejecutar la obra. No se va a poder avanzar. No se va a poder ejecutar la obra. Yo le digo sinceramente, yo tengo mis serias dudas con respecto al proyecto del segundo puente, porque el segundo puente pasa por un sitio Ramsar en el Chaco, la costa del sitio Ramsar. Hay interrogantes que no se evacuaron, las expropiaciones que hay que hacer para liberar la traza. Sí. Las expropiaciones la debe hacer cada jurisdicción, diríamos. Las expropiaciones, el suelo que se debe expropiar lo tiene que hacer cada provincia. Yo una de las objeciones que tengo es que las avenidas de circunvalación, las obras complementarias, en el Chaco consisten en 21 kilómetros de autovía o autopista con no sé si 2 o 3 rotondas, y acá nos asignaron una ruta común de 6 metros de ancho que sale de Riachuelo, como bien usted dijo recién, y empalma con la ruta 5, y de ahí se va a la 9, claro, que es la que va a salir a la 12, todas rutas viejas que no se están consideradas ser tratadas, o sea... y estoy pasando de 4 carriles a 2, ¿y cómo hago esa transición? Entonces yo tengo que transformar, diríamos, una ruta nacional en una provincial. No va a ser nacional, debería ser una ruta nacional. ¿Quién va a mantener una autovía ahí? Y debería tener 4 tramos, no 2. Y por que no se le ocurra seguir de largo por la 5 porque claro. Recién terminada. Exacto. Para un tránsito liviano. Exacto. Bueno, esas son las cosas, y la otra duda es la cuestión ambiental, diríamos, porque la cuestión ambiental tiene que ver con este llamado a una consulta pública que está establecido en la ley, que debe hacerse en el lugar en el lugar socialmente más afectado por la obra. Ese lugar socialmente más afectado por la obra es el barrio Esperanza, acá en la ciudad. Sí. Entonces allí donde reclama el ICAA que se haga la audiencia pública. Barrio que tengo entendido, a través de su crecimiento, avanzó en la traza original del puente, y entonces esto obligaría no a sacar el barrio, sino a correr la traza del puente. Por supuesto. A ver, si yo voy a una audiencia pública, lo primero que le voy a preguntar, ¿y qué hago con mi casa? ¿Dónde me voy a ir? ¿Y usted qué le va a contestar si no tiene una expropiación, no tiene una ley, no tiene un plan de reasentamiento? ¿No es cierto? Entonces, esas son las preguntas que yo me hago con respecto al proyecto del segundo puente, porque no puedo hacer un puente sin las autovías y no puedo hacer las autovías sin el segundo puente. El Chaco lo estaba licitando porque, como usted hizo, la circunvalación de 23 kilómetros descongestiona todo el Gran Resistencia. Pero no, una cosa lleva a la otra, diríamos. Lo otro es o sea, hay cuestiones que son legales y hay que hacerlas. Usted sabe perfectamente que lo legal no se puede, hay que cumplir lo legal, hay que cumplirlo. Yo puedo cambiar la parte de la traza, puede ser técnico, pero lo legal no. Eso es imposible, están los abogados, es así. Pero es que es así. Hay que afirmar eso, diríamos. Bueno, ingeniero, le agradezco un montón, ha sido muy clara y precisa la explicación. Abundó respecto a lo que se escribe, que siempre para escribir, mi problema es que me pongo a escribir y escribo largo, entonces después no me publican porque dice esto no es para un diario. A mí pero me pasó lo mismo. Bueno, de esta manera se complementa, ¿no es cierto?, la información. Espero y quiero, siempre digo, que es con la intención de contribuir, de aportar y no de criticar. De pedirle a las autoridades que entiendan de que estas son aportes que hace la comunidad interesada, y no tener un fin crítico político como se quiera entender. Así que yo creo que... Mire, doctor, hay un libro de la profesora Sarasúa
Sí. donde explicó todo cómo fue el proceso del Puente General Belgrano. La verdad que nos marca un camino, diríamos, desde cómo comenzó y cómo se llegó a concretar el Puente Belgrano. Creo que fueron desde las organizaciones quienes comenzaron a poner en situación, y una cosa que quiero decirla, lo voy a decir porque ya soy grande, ya no puedo callarme algunas cosas. La cuestión del segundo puente tiene que salir fuera de cualquier negociación política, tiene que ser una cuestión de Estado, no puede ser boleta o no puede ser moneda de cambio de cualquier negociación. El segundo puente tiene que ser para Corrientes y Chaco una cuestión de Estado, independientemente de quien sea circunstancialmente el gobernante de turno. Y bueno, es lo que yo digo. Tenemos que buscar abajo que que sea tal la masa crítica necesaria que reclame que ya no se discuta como una negociación política el segundo puente. Que no pase lo que pasó con el Belgrano, que por cuestiones de egoísmo político tanto en Corrientes como en el Chaco, la aprobación legislativa demoró. Acá tuvo que venir un interventor federal a aprobar el proyecto, el primer proyecto, por medio de un decreto ley. Inconcebible. Así que comparto plenamente estas apreciaciones. Estimada audiencia, hemos tenido a un entendido en la materia. Espero que hayan sacado conclusiones al escuchar y ver este programa, y que contribuyan y se quejen y apoyen, porque generalmente se escucha a la población cuando se corta la 3 de abril, pero una vez que se soluciona el problema ya no sabemos más nada. Así es. Ingeniero, ha sido muy amable, muchas gracias. No, al contrario, gracias por la atención de haberme permitido expresar y explicar mis notas. Hay una cantidad de cosas que quedaron, que están acá. Está. Y que, después, no faltará oportunidad, esto viene lento. Bueno. Esperemos que se acelere. Gracias. Gracias.